Imagina que eres prisionero. Te condenaron a 20 años por robar ganado. Estás encerrado en una celda de 2 metros cuadrados en una isla. La isla está a 3 kilómetros de la costa. No hay escape. Las corrientes son mortales. Los tiburones patrullan las aguas. Es medianoche del 26 de marzo de 1915. Escuchas algo extraño. Un rugido. Viene del océano. Te asomas por los barrotes y ves algo imposible. Una ola. Pero no es una ola normal. Es una pared de agua de 15 metros. Negra, sólida. Viene directa hacia la prisión. Gritas, golpeas los barrotes. Pero las celdas están cerradas con candado. Los guardias tienen las llaves. Y los guardias ya huyeron. Te quedan 40 segundos. 40 segundos para ver cómo el agua entra por las ventanas, cómo inunda el pasillo, cómo sube por tu celda y cómo te ahogas. Atrapado, encerrado, mientras 382 prisioneros gritan contigo, todos muriendo al mismo tiempo, todos ahogándose detrás de barrotes que nunca se abrirán. 26 de marzo de 1915. Isla de los Condenados, Golfo de Cariaco, Estado Sucre, Venezuela. La prisión insular de San Cristóbal fue destruida por una marea de tormenta extraordinaria generada por un huracán categoría 4. La prisión, construida en una isla de apenas 2 hectáreas, fue completamente sumergida en menos de 15 minutos. 382 prisioneros murieron ahogados en sus celdas. 27 guardias penitenciarios murieron intentando escapar. 3 funcionarios administrativos murieron en sus oficinas. 412 personas en total. Solo 18 guardias lograron escapar en botes antes de que la ola llegara. Ningún prisionero sobrevivió, ni uno solo, porque las celdas permanecieron cerradas y las llaves se hundieron con los guardias que huyeron. La prisión insular de San Cristóbal era una de las más temidas de Venezuela. Inaugurada en 1908 durante el gobierno del dictador Juan Vicente Gómez. Diseñada específicamente para prisioneros peligrosos, políticos disidentes y criminales violentos. La ubicación era estratégica. Una isla pequeña, rodeada de corrientes traicioneras, infestada de tiburones. Escape era imposible. Los prisioneros que intentaban nadar eran arrastrados por las corrientes o devorados. La prisión albergaba 500 celdas. Cada celda medía 2 metros por 2 metros. Sin ventanas, solo barrotes de hierro. Sin camas, sin sanitarios. Los prisioneros dormían en el suelo de concreto. Comían una vez al día. Y vivían en condiciones que organizaciones internacionales describían como inhumanas. Cuando la marea de tormenta golpeó, no hubo advertencia. El huracán había cambiado de dirección inesperadamente. Los meteorólogos no lo predijeron. Los guardias no tuvieron tiempo de evacuar. Cuando vieron la ola acercándose, solo pensaron en salvarse. Corrieron hacia los muelles, subieron a los 3 botes disponibles y remaron desesperadamente hacia el continente. Dejaron a los prisioneros atrás, encerrados, condenados. Algunos guardias gritaron que regresarían, que enviarían ayuda, pero era mentira, y los prisioneros lo sabían. Vieron los botes alejarse, vieron la ola acercarse, y supieron que iban a morir. El agua entró con violencia apocalíptica, destrozó las puertas exteriores, inundó los pasillos, subió por las celdas. Los prisioneros gritaban, sacudían los barrotes. Algunos intentaron romper las cerraduras con sus manos desnudas. Otros rezaban, otros simplemente esperaban. El agua subió rápidamente, 1 metro, 2 metros, 3 metros. Las celdas del primer piso se llenaron completamente en menos de 5 minutos. Los prisioneros se ahogaron. Algunos murieron rápido, otros tardaron minutos, minutos de agonía, de pánico, de desesperación absoluta.
y en el segundo piso los prisioneros escuchaban los gritos de abajo, sabiendo que ellos eran los siguientes. Desde entonces, la isla de los condenados permanece sumergida durante las mareas altas. Durante las mareas bajas, partes de la prisión emergen, muros derruidos, barrotes oxidados, celdas vacías. Pero los pescadores del Golfo de Cariaco evitan esa isla, porque dicen que no está vacía. Dicen que por las noches se escuchan gritos, gritos que vienen desde bajo el agua, gritos de hombres ahogándose, gritos pidiendo ayuda, gritos maldiciendo a los guardias que los abandonaron. Y los buzos que se han atrevido a descender reportan algo que los persigue en pesadillas. Las celdas todavía tienen prisioneros, figuras oscuras paradas detrás de los barrotes, mirando hacia arriba, hacia la superficie, como si después de más de un siglo bajo el agua todavía estuvieran esperando que alguien abra las puertas, como si todavía estuvieran esperando escapar. Y si eso no es suficiente para mantenerte despierto, considera esto. Los pescadores tienen una regla: nunca ancles tu bote cerca de la isla de los condenados. Nunca después del anochecer. Porque si lo haces, algo va a jalar tu ancla. Algo desde abajo. Algo que quiere subir. Algo que lleva 109 años intentando escapar. Y si miras hacia el agua, vas a ver manos, decenas de manos, saliendo desde el fondo, agarrando, jalando, intentando arrastrarte hacia donde ellos están, hacia las celdas que nunca se abrieron, hacia la prisión que la marea alta borró del mapa, pero que nunca realmente desapareció. Pero antes de continuar con esta historia, por favor ayúdanos a alcanzar la meta de 1000 suscriptores. Es rápido y gratis, y nos ayuda muchísimo. Ahora sí, seguimos con la historia. Venezuela en 1915 vivía bajo la dictadura férrea de Juan Vicente Gómez. El general había tomado el poder en 1908 mediante un golpe de Estado, y gobernaría el país con mano de hierro durante 27 años. Su régimen era conocido por su brutalidad. Opositores políticos desaparecían, periodistas críticos eran encarcelados, estudiantes que protestaban eran torturados, y cualquiera que desafiara al dictador terminaba en una de sus prisiones. Prisiones diseñadas no para rehabilitar, sino para quebrar, para destruir, para hacer que los prisioneros desearan la muerte. El sistema penitenciario gomecista era deliberadamente cruel. Gómez creía que el castigo debía ser ejemplar, visible, aterrador, para mantener a la población sometida por el miedo. Construyó varias prisiones infames: La Rotunda en Caracas, el Castillo Libertador en Puerto Cabello y la más temida de todas, la prisión insular de San Cristóbal en la Isla de los Condenados. El nombre mismo era una sentencia: los condenados, no prisioneros, no reclusos, condenados. Porque entrar ahí significaba que tu vida había terminado, aunque siguieras respirando. La isla de los condenados estaba ubicada en el Golfo de Cariaco, frente a la costa del estado Sucre. Era una formación rocosa de apenas 2 hectáreas, plana, sin vegetación significativa, sin agua dulce natural, completamente expuesta a los elementos. Las corrientes marinas alrededor de la isla eran notoriamente peligrosas: remolinos, corrientes cruzadas y tiburones, especialmente tiburones toro, conocidos por su agresividad. Los pescadores locales evitaban la zona. Decían que el agua ahí estaba maldita, que se tragaba botes, que los hombres que caían al agua nunca salían. Pero para Gómez, esas características hacían de la isla el lugar perfecto para una prisión. Escape era imposible. No necesitaba muros altos. No necesitaba torres de vigilancia elaboradas. El océano era la prisión.
y los tiburones eran los guardias adicionales. En 1907, Gómez ordenó la construcción de la prisión. Contrató al ingeniero alemán Klaus Müller, especializado en arquitectura penitenciaria. Müller diseñó una estructura de 2 pisos, concreto reforzado, 500 celdas, cada celda con barrotes de hierro forjado importados desde Alemania, puertas con cerraduras dobles, sin ventanas hacia el exterior, solo pequeñas aberturas en los techos para ventilación mínima. La construcción tomó 14 meses. Empleó a 300 trabajadores, muchos de ellos prisioneros comunes que fueron perdonados a cambio de su trabajo. Aunque varios murieron durante la construcción, accidentes, caídas, ahogamientos, nadie llevaba cuenta exacta. Eran criminales, desechables. La prisión fue inaugurada el 12 de enero de 1908. El primer grupo de prisioneros llegó una semana después. 120 hombres, políticos que habían conspirado contra Gómez, periodistas que habían publicado artículos críticos y criminales violentos que servían como ejemplo de lo que le pasaba a quienes desafiaban el orden. Para 1915, la prisión albergaba 382 prisioneros. Las condiciones eran inhumanas. Cada celda, diseñada para un hombre, a menudo contenía 2 o 3. Los prisioneros dormían en turnos, no había camas, solo el piso de concreto frío y húmedo. La comida consistía en una ración diaria de arepa dura, frijoles aguados y ocasionalmente pescado podrido. El agua potable era racionada, 1 litro por persona por día. En el calor caribeño era insuficiente. Los prisioneros sufrían deshidratación crónica, enfermedades de la piel, infecciones y locura. Porque lo peor de la prisión insular no era el hambre o la sed, era el aislamiento, la desesperación, estar rodeado de agua por todos lados, ver el continente a solo 3 kilómetros, ver la libertad, pero saber que nunca la alcanzarías. Algunos prisioneros intentaban escapar, construían balsas improvisadas con pedazos de madera, esperaban la noche, se lanzaban al agua y morían, ahogados por las corrientes, devorados por tiburones o simplemente desaparecían. Sus cuerpos nunca eran encontrados. Los guardias dejaban los cadáveres que aparecían flotando cerca de la isla como advertencia. Los colgaban en la entrada, para que todos los prisioneros vieran, para que recordaran. Escape es muerte. El personal de la prisión consistía en 45 personas. Un director, don Esteban Carreño, exmilitar conocido por su crueldad. 3 subdirectores, 40 guardias y un médico que visitaba la isla una vez al mes. Los guardias eran reclutados de las zonas más pobres de Venezuela, hombres sin educación, sin opciones, dispuestos a hacer cualquier cosa por un salario. Vivían en barracas separadas de las celdas, tenían comida decente, agua limpia y cada 2 semanas rotaban al continente por 3 días de descanso. Pero trabajar en la isla de los condenados cobraba su precio psicológico. Los guardias desarrollaban comportamientos erráticos, algunos se volvían sádicos, golpeaban prisioneros sin razón, otros se volvían paranoicos, veían conspiraciones en todas partes, y otros simplemente se quebraban, renunciaban o se suicidaban. Había una tasa anormalmente alta de suicidios, 3 en 1913, 5 en 1914. Todos se ahorcaron, todos dejaron notas similares. Hablaban de voces, de sombras, de sentir que la isla los estaba volviendo locos. En marzo de 1915, la situación en la prisión era tensa. Había rumores de un motín planeado. Los guardias habían aumentado la vigilancia. Habían reducido las raciones como castigo preventivo. Los prisioneros estaban desesperados, hambrientos, enfermos y furiosos. El director Carreño había solicitado refuerzos al gobierno central, pero la solicitud se perdió en la burocracia. Nadie en Caracas se preocupaba por lo que pasaba en una isla remota llena de criminales y disidentes. Y entonces llegó el huracán. Los meteorólogos en Trinidad habían detectado una tormenta tropical moviéndose hacia el oeste,
pero predijeron que pasaría al norte de Venezuela, que no representaba amenaza. Estaban equivocados. El huracán giró súbitamente hacia el sur, se intensificó a categoría 4 y se dirigió directamente hacia el Golfo de Cariaco, hacia la isla de los Condenados. El 25 de marzo, el cielo se oscureció, el viento aumentó, las olas crecieron. El director Carreño recibió un telegrama del continente advirtiendo sobre la tormenta, pero el mensaje era confuso, no especificaba la severidad, no ordenaba evacuación, solo decía tomar precauciones. Carreño decidió esperar, pensó que la prisión, construida en concreto sólido, resistiría cualquier tormenta. Había resistido temporales antes, esta no sería diferente. Estaba completamente equivocado. Porque lo que venía no era una tormenta normal, era una marea de tormenta. Una pared de agua empujada por vientos de 200 kilómetros por hora. Una fuerza de la naturaleza que ninguna estructura humana podía resistir. Y cuando esa pared de agua golpeó la isla de los Condenados, la prisión que Gómez había construido para ser inescapable se convirtió en una trampa mortal. Una tumba de concreto y hierro, donde 412 personas morirían ahogadas. Donde 382 prisioneros morirían encerrados, gritando, maldiciendo, ahogándose detrás de barrotes que nunca se abrirían. 26 de marzo de 1915, 2 de la tarde. El huracán golpeó la isla de los Condenados con furia total. Los vientos aullaban a 200 kilómetros por hora. La lluvia caía horizontal. Las olas rompían contra las rocas con explosiones de espuma blanca. El director Esteban Carreño estaba en su oficina revisando reportes cuando sintió el edificio temblar. No era un temblor normal, era como si algo gigantesco estuviera golpeando la estructura desde afuera. Salió al pasillo. Los guardias corrían de un lado a otro. Algunos aseguraban ventanas, otros movían suministros a pisos superiores. En las celdas, los prisioneros escuchaban el rugido del viento. Algunos habían vivido huracanes antes, sabían que esto era malo, muy malo, pero estaban encerrados. No podían hacer nada excepto esperar y rezar. Un prisionero llamado Miguel Torrealba, encarcelado por escribir artículos contra Gómez, estaba en su celda del primer piso. Compartía el espacio con otros 2 hombres. Uno era un ladrón de ganado, el otro un desertor del ejército. Los 3 se sentaron en el suelo, escuchando, esperando. 4 de la tarde. El viento alcanzó su punto máximo. Arrancó parte del techo de las barracas de los guardias. El agua comenzó a filtrarse por las ventanas superiores. Carreño tomó una decisión. Ordenó a todos los guardias que se reunieran en el patio central. Hizo un conteo, 45 personas, todos presentes. Miró hacia los muelles. Los 3 botes de la prisión se sacudían violentamente contra las amarras. Si los botes se perdían, quedarían atrapados en la isla hasta que la tormenta pasara, tal vez días. 5 de la tarde. Un guardia joven llamado Rafael Medina corrió hacia Carreño gritando: «¡Director, el mar! ¡Mire el mar!». Carreño se giró y vio algo que heló su sangre. El océano se estaba retirando rápidamente, dejando el fondo marino expuesto, rocas, algas, peces muertos. Y entonces comprendió. Marea de tormenta. Una ola gigante venía. Y cuando llegara, la isla estaría bajo el agua. Carreño no dudó. Gritó órdenes. «Todos a los botes, ahora, abandonen la isla». Los guardias corrieron hacia los muelles. Algunos preguntaron por los prisioneros. Carreño los ignoró. No había tiempo, no había espacio en los botes. Los prisioneros tendrían que quedarse, tendrían que sobrevivir como pudieran. Era ellos o nosotros, y Carreño eligió. 18 guardias lograron subir a los botes. Cortaron las amarras,
Comenzaron a remar desesperadamente hacia el continente. Otros 27 guardias no llegaron a tiempo. Quedaron atrapados en los muelles. Vieron los botes alejarse. Gritaron, suplicaron, pero los que estaban en los botes no regresaron. No podían. La ola venía. 5:30 de la tarde. Miguel Torrealba escuchó gritos desde afuera. Gritos de guardias, gritos de pánico. Se acercó a los barrotes. Gritó: «Oiga, ¿qué pasa? ¡Abran las celdas!». Nadie respondió. Los pasillos estaban vacíos. Los guardias habían huido. Miguel sintió un terror frío. Comprendió. Los habían abandonado. Gritó a sus compañeros de celda: «¡Nos dejaron! ¡Los malditos nos dejaron!». El ladrón comenzó a sacudir los barrotes. El desertor se puso a rezar. En todo el edificio, 382 prisioneros llegaron a la misma conclusión. Estaban solos, encerrados, y algo terrible venía. Algunos gritaban, otros lloraban, otros golpeaban los barrotes con cualquier cosa que tuvieran, pero las cerraduras eran alemanas, sólidas, diseñadas para resistir, y resistieron. 5:42. Los 27 guardias que no lograron escapar corrieron hacia el edificio de la prisión. Intentaron entrar, subir a los pisos superiores, pero las puertas principales estaban trabadas desde adentro. Alguien las había cerrado durante la evacuación. Golpearon, gritaron, nadie abrió. Miraron hacia el océano y la vieron, la ola, una pared negra de 15 metros de altura, avanzando como una montaña líquida. Tenían segundos. 5:43. La marea de tormenta golpeó la isla de los condenados con la fuerza de 1000 locomotoras. El sonido fue apocalíptico, un rugido que ahogó todos los gritos. La ola destrozó los muelles instantáneamente. Los 27 guardias fueron barridos. Algunos murieron por el impacto, otros fueron arrastrados al mar. Ninguno sobrevivió. El agua golpeó el edificio de la prisión como un ariete. Las puertas exteriores se partieron. Las ventanas explotaron. El agua entró con violencia inimaginable. Inundó el primer piso en segundos. Las celdas se llenaron. Miguel Torrealba vio el agua entrar por debajo de la puerta. Subió rápidamente, hasta sus rodillas, hasta su cintura, hasta su pecho. Gritó, sacudió los barrotes. El agua seguía subiendo. Sus dos compañeros de celda treparon a los barrotes superiores, intentando ganar altura, intentando respirar un poco más. El agua alcanzó el cuello de Miguel, después su boca. Intentó mantener la cabeza hacia arriba, respirar por la nariz, pero el agua no se detenía. Cubrió su nariz. Miguel inhaló agua. Sus pulmones se llenaron. Tosió. Intentó escupir, pero solo entró más agua. El pánico lo consumió. Luchó. Sacudió los barrotes con fuerza sobrehumana, pero el hierro no cedió. En 40 segundos, Miguel dejó de moverse, sus ojos abiertos, mirando hacia arriba, hacia la superficie que nunca alcanzaría. En toda la planta baja, 192 prisioneros murieron de la misma forma, ahogados en sus celdas. Algunos tardaron menos de 1 minuto, otros resistieron 2 minutos, pero todos murieron, atrapados, encerrados, mientras el agua los sofocaba lentamente. 5:50. El agua alcanzó el segundo piso. Los 190 prisioneros restantes escucharon los gritos de abajo, después escucharon el silencio y supieron que eran los siguientes. Algunos rezaban, otros maldecían. Un prisionero llamado Joaquín Salazar, ex profesor universitario encarcelado por criticar a Gómez, escribió un mensaje en la pared con un clavo. Marzo 26, 1915. Nos ahogamos como ratas. Que Dios maldiga a Gómez, que Dios maldiga a los guardias que nos abandonaron. El agua subió por las escaleras, entró a las celdas del segundo piso. Joaquín vio el agua llegar.
Se paró en la esquina más alta de su celda. Ganó 30 segundos adicionales. 30 segundos para pensar en su esposa, en sus hijos, en la vida que nunca volvería a tener. El agua alcanzó su cintura, su pecho, su cuello. Joaquín cerró los ojos, inhaló profundamente y se dejó hundir. Prefirió ahogarse rápido que luchar inútilmente. 6 de la tarde. El agua cubrió completamente el segundo piso. Los últimos gritos se apagaron. 382 prisioneros estaban muertos, todos ahogados, todos encerrados, mientras el agua los sofocaba lentamente. Y el edificio de la prisión estaba completamente sumergido bajo 6 metros de agua turbia y violenta. Los 3 funcionarios administrativos que habían estado en las oficinas del tercer piso también murieron. Intentaron romper las ventanas, intentaron nadar hacia la superficie, pero la corriente era demasiado fuerte. Los escombros flotantes los golpearon. Uno fue aplastado por una viga de madera. Otro quedó atrapado bajo un escritorio que el agua había volcado. El tercero logró salir del edificio, nadó hacia la superficie, emergió, respiró, y entonces una corriente lo arrastró. Desapareció bajo las olas. Su cuerpo nunca fue encontrado. 7 de la tarde. La marea de tormenta alcanzó su punto máximo. La isla completa estaba bajo el agua. La prisión era invisible. Solo la punta del techo del tercer piso sobresalía, como una tumba, marcando el lugar donde 412 personas habían muerto en menos de 2 horas. 9 de la tarde. El huracán comenzó a alejarse. El viento disminuyó, la lluvia cesó, y lentamente el agua comenzó a retroceder. A las 11 de la noche, la isla emergió nuevamente, pero ya no era la misma. Los muelles habían desaparecido, las barracas de los guardias estaban destruidas, y el edificio de la prisión estaba en ruinas. Las paredes exteriores habían colapsado parcialmente, el techo se había hundido, y adentro, en las celdas inundadas, 382 cuerpos flotaban, algunos todavía agarrados a los barrotes, otros flotando boca abajo, todos muertos, todos abandonados. Los 18 guardias que habían escapado en los botes llegaron al continente esa noche, exhaustos, traumatizados. Cuando les preguntaron por los prisioneros, guardaron silencio. Cuando les preguntaron por sus compañeros, desviaron la mirada. Y cuando les preguntaron si intentarían rescatar sobrevivientes, dijeron la verdad. No había sobrevivientes. Todos estaban muertos. La prisión insular de San Cristóbal había dejado de existir, y con ella 412 almas habían sido borradas del mapa. 27 de marzo de 1915, 6 de la mañana. Una embarcación militar venezolana llegó a la isla de los condenados. A bordo venían el capitán Rodrigo Blanco, 12 soldados y 2 médicos. Habían sido enviados desde Cumaná para evaluar los daños y buscar sobrevivientes. Cuando la embarcación se acercó a la isla, lo que vieron los dejó sin palabras. La prisión estaba destruida, los edificios colapsados, los muelles desaparecidos. Y un silencio absoluto. No había gritos, no había señales de vida. Solo el sonido de las olas golpeando contra las rocas. Desembarcaron con dificultad, no había muelle, tuvieron que saltar a las rocas. El capitán Blanco lideró el grupo hacia el edificio principal. Las puertas habían sido arrancadas, entraron, y el olor los golpeó inmediatamente. Muerte, descomposición, agua estancada. El primer piso estaba inundado hasta la cintura. Flotaban escombros, muebles y cuerpos. Docenas de cuerpos, hinchados, desfigurados. Algunos todavía dentro de las celdas, otros flotando en los pasillos. Uno de los soldados vomitó, otro salió corriendo. El capitán Blanco se forzó a continuar. Caminó por el pasillo inundado, contó celdas, contó cuerpos.
En cada celda había 2 o 3 cadáveres. Algunos flotaban, otros estaban hundidos en el fondo. Todos con las manos agarradas a los barrotes, como si en sus últimos momentos hubieran intentado arrancar el hierro con pura desesperación. Los médicos intentaron examinar algunos cuerpos, pero era imposible. El agua salada y el calor habían acelerado la descomposición. Los cuerpos estaban irreconocibles, hinchados, con la piel desprendiéndose. Los médicos solo pudieron confirmar lo obvio. Todos habían muerto ahogados, todos habían muerto encerrados y todos habían muerto aterrorizados. El capitán Blanco subió al segundo piso. Más de lo mismo, celdas inundadas, cuerpos flotando, barrotes intactos, cerraduras todavía cerradas. Y en las paredes mensajes, mensajes escritos con clavos, con piedras, con sangre. Nos abandonaron, malditos guardias, que Dios los castigue. Ayuda, por favor, no queremos morir. Los mensajes cubrían las paredes, testimonios finales de hombres que sabían que iban a morir, que querían dejar evidencia, que querían que alguien supiera lo que había pasado. El capitán Blanco escribió en su informe oficial: «La escena es indescriptible. Nunca en mi carrera militar he presenciado algo tan atroz. Los prisioneros murieron como animales enjaulados, sin oportunidad de escape, sin dignidad, sin misericordia. Esto no fue un desastre natural, esto fue negligencia criminal». Durante 3 días, equipos de recuperación intentaron sacar los cuerpos, pero el trabajo era insoportable. El olor a los cadáveres. Muchos trabajadores renunciaron después del primer día. Los que continuaron usaban pañuelos empapados en alcohol sobre sus narices, pero nada ayudaba. El hedor penetraba todo. Se quedaba en la ropa, en la piel, en la memoria. Lograron recuperar 238 cuerpos. Los demás estaban demasiado descompuestos para moverlos, o habían sido arrastrados al mar cuando el agua retrocedió. Los cuerpos recuperados fueron colocados en fosas comunes en el continente. No hubo ceremonias individuales, no hubo identificaciones, solo números. Prisionero 1, prisionero 2, prisionero 238. Sin nombres, sin familias notificadas, solo cuerpos enterrados en masa. El 30 de marzo, el gobierno de Juan Vicente Gómez emitió un comunicado oficial. Declaraba que la prisión insular de San Cristóbal había sido un acto de Dios, un desastre natural impredecible. Lamentaba la pérdida de vidas, pero no asumía responsabilidad. No mencionaba que los guardias habían abandonado a los prisioneros. No mencionaba que las celdas permanecieron cerradas. No mencionaba que 412 personas habían muerto porque nadie abrió las puertas. La reacción pública fue mínima. Venezuela vivía bajo dictadura. La prensa estaba censurada. Los periódicos publicaron el comunicado oficial sin cuestionamientos. Las familias de los prisioneros no tenían voz. Muchas ni siquiera sabían que sus seres queridos habían muerto. Los registros de la prisión se habían perdido. Los nombres de los prisioneros desaparecieron con ellos. Pero hubo excepciones. La esposa de Miguel Torrealba, el periodista, viajó desde Caracas hasta Cumaná buscando información. Le dijeron que su esposo había muerto en el desastre. Le dijeron que su cuerpo no había sido recuperado. Le dijeron que no había compensación, que no había nada que pudiera hacer. Ella exigió ver la isla. Le negaron el permiso. Exigió hablar con los guardias sobrevivientes. Le dijeron que estaban en servicio en otras instalaciones. Exigió justicia. Le dijeron que se fuera a casa. Y cuando insistió, fue arrestada. Pasó 3 días en una celda en Cumaná. Después fue liberada con una advertencia. Si continuaba haciendo preguntas, terminaría como su esposo. Los 18 guardias que habían escapado fueron transferidos a otras prisiones. Algunos fueron promovidos, otros recibieron bonos por servicio durante emergencia. Ninguno fue investigado, ninguno fue acusado de abandono, porque oficialmente habían seguido órdenes.
Habían salvado sus vidas y eso era lo correcto. Los prisioneros eran criminales, desechables. Su muerte era lamentable. Pero no era culpa de nadie. El director Esteban Carreño, que había ordenado la evacuación sin abrir las celdas, fue transferido a Caracas. Recibió un puesto administrativo en el Ministerio de Justicia. Vivió cómodamente hasta su muerte en 1938. Nunca habló públicamente sobre la isla de los condenados. Nunca expresó remordimiento. Y cuando murió, fue enterrado con honores militares. La isla de los condenados fue oficialmente abandonada. El gobierno declaró el sitio como zona de desastre permanente. Prohibió cualquier construcción futura, prohibió visitas y esperó que la gente olvidara. Pero la gente no olvidó, especialmente los pescadores del Golfo de Cariaco. Ellos recordaban, porque apenas 2 semanas después del desastre comenzaron a reportar cosas extrañas. El 10 de abril, un pescador llamado Antonio Rivas estaba navegando cerca de la isla. Era temprano en la mañana. El mar estaba calmado. Y entonces escuchó algo. Gritos. Gritos que venían desde la isla. Gritos de hombres pidiendo ayuda. Antonio miró hacia la isla. No vio a nadie, pero los gritos continuaban, claros, desesperados. ¡Ayuda! ¡Sáquennos! ¡Nos estamos ahogando! Antonio remó rápidamente lejos de la isla. No regresó nunca más a esa zona. El 20 de abril, 2 hermanos pescadores, Carlos y Luis Méndez, anclaron su bote cerca de la isla para reparar una red. Era media tarde. Estaban trabajando cuando escucharon un sonido metálico, como barrotes siendo sacudidos, como cerraduras siendo golpeadas. Miraron hacia la isla. Las ruinas de la prisión eran visibles, pero no había nadie ahí. El sonido continuó durante varios minutos. Después cesó abruptamente. Los hermanos levaron ancla inmediatamente, y mientras remaban, sintieron algo extraño, como si algo estuviera jalando el bote desde abajo, como si algo no quisiera que se fueran. Para mayo de 1915, las historias se habían multiplicado. Pescadores reportaban luces en la isla por las noches, luces que se movían dentro de las ruinas, como si alguien caminara con linternas. Pero cuando las autoridades investigaban, no encontraban nada. Reportaban voces, conversaciones, gritos. Venían desde las ruinas, especialmente durante las noches con luna llena. Y reportaban algo más perturbador: sombras, figuras oscuras, moviéndose entre los escombros, paradas en las ventanas rotas, mirando hacia el mar, como si estuvieran esperando algo, como si estuvieran esperando que alguien regresara. Como si estuvieran esperando que alguien finalmente abriera las puertas. Las autoridades intentaron controlar los rumores. Publicaron comunicados atribuyendo los sonidos a efectos del viento en las estructuras dañadas. Prohibieron a los periódicos publicar testimonios paranormales. Pero era inútil. Las historias se esparcían, y con cada historia menos pescadores se atrevían a acercarse a la isla de los condenados, porque todos sabían la verdad. 412 personas habían muerto ahí. 382 habían muerto encerrados, ahogados, abandonados. Y esas almas no estaban descansando. Estaban furiosas, estaban atrapadas y estaban esperando. Esperando que alguien pagara por lo que les habían hecho. Las primeras manifestaciones documentadas de la presión fantasma ocurrieron en junio de 1915, apenas 3 meses después del desastre. Un comerciante de pescado llamado Héctor Villegas navegaba desde Cumaná hacia Carúpano. Su ruta pasaba a 1 kilómetro de la isla de los condenados. Era cerca de medianoche. La luna estaba llena, el mar completamente calmado. Y entonces lo escuchó. Un coro de voces, docenas de voces, gritando, pidiendo ayuda. «¡Abran las puertas! ¡Sáquenos! ¡Nos ahogamos!». Las voces venían desde la isla. Héctor detuvo su bote, miró hacia la isla.
Las ruinas de la prisión eran visibles bajo la luz de la luna, pero no había nadie ahí. La isla estaba abandonada. Sin embargo, las voces continuaban, claras, desesperadas, como si cientos de hombres estuvieran gritando simultáneamente. Héctor sintió un frío que no tenía nada que ver con la temperatura. Remó rápidamente, alejándose. Las voces lo siguieron durante varios minutos. Después cesaron abruptamente, como si alguien hubiera cerrado una puerta. Al día siguiente, Héctor reportó lo sucedido al capitán del puerto en Carúpano. El capitán le dijo que había escuchado el viento, que el sonido del viento en las ruinas podía crear ilusiones acústicas. Pero Héctor sabía lo que había escuchado. No era viento, eran voces humanas, voces de hombres muertos, voces que todavía pedían ser liberados. En agosto de ese mismo año, un grupo de buzos fue contratado por el gobierno para inspeccionar los restos de la prisión. Querían determinar si la estructura podía ser salvada o si debía ser demolida completamente. 3 buzos descendieron. Llevaban equipos rudimentarios, cascos de cobre, líneas de aire, cuerdas de seguridad. Bajaron lentamente hacia las ruinas sumergidas durante la marea alta. El primer buzo, un hombre llamado Gustavo Peña, entró al edificio por una ventana rota. Iluminó el interior con su linterna. Y vio las celdas, todavía intactas, los barrotes todavía en su lugar, y dentro de algunas celdas vio algo que lo perturbó profundamente. Ropa flotando, como si alguien todavía la estuviera usando, como si cuerpos invisibles todavía estuvieran ahí. Gustavo intentó acercarse, pero sintió algo extraño, una presión, como si algo lo estuviera empujando, como si algo no quisiera que estuviera ahí. Jaló la cuerda de emergencia, lo sacaron inmediatamente. Cuando llegó a la superficie, estaba hiperventilando. Tardó varios minutos en calmarse. Cuando finalmente habló, su testimonio fue claro. Había algo allá abajo, algo que no quería ser molestado. Los otros 2 buzos se negaron a descender. La inspección fue cancelada. El gobierno decidió dejar las ruinas como estaban. Demasiado peligroso, demasiado perturbador. Para 1917, 2 años después del desastre, los fenómenos se habían vuelto tan frecuentes que los pescadores locales desarrollaron reglas específicas. Nunca anclar cerca de la isla después del anochecer. Nunca pescar en esa zona durante luna llena. Nunca responder si escuchas voces llamándote. Y sobre todo, nunca, bajo ninguna circunstancia, desembarcar en la isla. Porque según ellos, la isla estaba maldita. Los muertos todavía estaban ahí. Y los muertos estaban furiosos. En 1922, un fotógrafo de Caracas llamado Alberto Sánchez visitó el Golfo de Cariaco, documentando la costa para un libro sobre geografía venezolana. Alguien le mencionó la isla de los condenados. Intrigado, contrató un bote y navegó hasta la isla durante el día. Tomó varias fotografías de las ruinas desde diferentes ángulos. Cuando reveló las imágenes en su estudio, descubrió algo que lo perturbó profundamente. En 3 de las fotografías aparecían figuras humanas, paradas en las ventanas de la prisión, mirando hacia la cámara. Alberto juró que cuando tomó las fotos, las ventanas estaban vacías, no había nadie, pero ahí estaban, figuras borrosas, translúcidas, pero claramente humanas. Y en una de las fotografías se podían ver detalles: ropa de prisionero, manos agarradas a los barrotes. Rostros con expresiones de desesperación. Alberto publicó las fotografías en su libro con una nota: fenómeno inexplicable capturado en la isla de los condenados, sitio de la tragedia de 1915. No tengo explicación para estas apariciones. Las fotografías causaron sensación. Escépticos argumentaban manipulación. Creyentes las consideraban prueba definitiva de que los prisioneros muertos todavía habitaban la isla.
Las fotografías originales se perdieron durante un incendio en 1943, pero copias circularon durante décadas. En 1930, 15 años después del desastre, un sacerdote católico llamado Padre Ignacio Romero decidió realizar una misa en la isla. Quería bendecir el lugar, dar paz a las almas perdidas. Contrató un bote, llevó velas, agua bendita, una Biblia. Llegó a la isla un domingo por la mañana, desembarcó, caminó hacia las ruinas y comenzó la misa. Apenas había pronunciado las primeras palabras cuando sintió algo, un viento frío, pero no había viento. El aire estaba completamente quieto. Las velas se apagaron, todas simultáneamente. El padre Ignacio intentó encenderlas nuevamente, no funcionaban, y entonces escuchó las voces, susurros, docenas de susurros, rodeándolo. «Vete, no nos puedes ayudar, estamos condenados, vete antes de que sea tarde». El padre Ignacio intentó continuar, rezó más fuerte, pero las voces se intensificaron, se convirtieron en gritos. «Vete, no te queremos aquí, déjanos». El sacerdote sintió algo tocar su hombro, se giró, no había nadie, pero sintió manos invisibles, empujándolo, jalándolo, intentando arrastrarlo hacia las ruinas, hacia las celdas. El padre Ignacio corrió, dejó todo, las velas, el agua bendita, la Biblia, corrió hacia el bote, remó desesperadamente hacia el continente. Cuando llegó, estaba en shock. Tardó días en poder hablar coherentemente. Cuando finalmente lo hizo, su testimonio fue claro. La isla estaba poseída. Los muertos no querían paz, querían venganza, y cualquiera que intentara ayudarlos corría peligro. En 1945, 30 años después del desastre, un equipo de ingenieros fue enviado a evaluar si la isla podía ser utilizada para una estación naval. Llegaron un martes por la tarde, instalaron un campamento temporal, planeaban quedarse 3 días, realizando mediciones, tomando muestras de suelo, evaluando la viabilidad. La primera noche fue tranquila, pero la segunda noche, a las 11:42, exactamente la hora en que la marea de tormenta había golpeado 30 años antes, todos los ingenieros despertaron simultáneamente. Escucharon un rugido, como una ola gigante. Salieron de sus tiendas. El mar estaba calmado, pero el sonido continuaba. Y entonces vieron algo. Agua. Agua subiendo desde el suelo, como si la isla estuviera inundándose. Pero no había agua real. Era una ilusión, o un recuerdo, o algo peor. Los ingenieros vieron figuras humanas, emergiendo desde las ruinas, caminando, corriendo, gritando, como si estuvieran reviviendo sus últimos momentos, como si estuvieran huyendo de algo. Las figuras corrían hacia el mar, después regresaban, después corrían nuevamente, en un bucle infinito, repitiendo eternamente los últimos minutos antes de morir. Los ingenieros no esperaron el amanecer, recogieron todo, abandonaron la isla esa misma noche. Su informe oficial recomendó que la isla nunca fuera utilizada para ningún propósito. Era geológicamente inestable. Pero en conversaciones privadas admitieron la verdad. La isla estaba embrujada, y lo que habían visto esa noche los perseguiría para siempre. En 1968, 53 años después del desastre, un grupo de estudiantes universitarios de Caracas visitó la isla como parte de un proyecto sobre leyendas urbanas venezolanas. Pasaron la noche acampando, grabaron sonidos con equipos de audio. Las grabaciones capturaron algo extraordinario: voces, docenas de voces, susurrando, gritando, pidiendo ayuda, y algo más. El sonido de agua, agua corriendo, agua inundando, como si la marea de tormenta todavía estuviera ocurriendo, como si el desastre se repitiera cada noche. Los estudiantes también capturaron algo en video: luces pálidas, moviéndose dentro de las ruinas, como linternas, como si alguien estuviera caminando por los pasillos.
Pero cuando investigaron, no encontraron a nadie. Las ruinas estaban vacías, pero las luces continuaban, moviéndose, deteniéndose frente a cada celda, como si alguien estuviera haciendo una ronda, como si los guardias fantasmas todavía estuvieran vigilando a los prisioneros fantasmas. Los pescadores que todavía navegaban cerca de la isla desarrollaron una teoría. La prisión no había desaparecido completamente, seguía existiendo en otra dimensión. Y en ciertas condiciones, cuando la marea era exacta, cuando la luna estaba llena, cuando las condiciones eran perfectas, ambas dimensiones se tocaban. Y por un momento podías ver la prisión. Podías escuchar a los prisioneros, podías sentir su desesperación. Todavía atrapados, todavía encerrados, todavía ahogándose, condenados a repetir eternamente su muerte. Y había algo más, algo que nadie quería admitir en voz alta. A veces, personas desaparecían cerca de la isla. No frecuentemente, tal vez una cada década, siempre de noche, siempre cuando había niebla. Iban a pescar y nunca regresaban. Sus botes aparecían vacíos, flotando, sin señales de lucha, sin explicación. Y los lugareños tenían una teoría. Decían que la prisión todavía aceptaba prisioneros, que las celdas todavía tenían espacio, y que a veces, cuando alguien se acercaba demasiado, cuando alguien escuchaba las voces y sentía la llamada, era arrastrado hacia las ruinas, hacia las celdas, hacia donde los muertos esperaban compañía. En 1982, la Universidad Central de Venezuela organizó la primera expedición científica oficial a la Isla de los Condenados. El equipo estaba compuesto por el historiador Dr. Manuel Cordero, el geólogo Dr. Arturo Mendoza y un equipo de 5 buzos profesionales especializados en arqueología submarina. El objetivo era documentar el estado actual de las ruinas y determinar si existía alguna base científica para los fenómenos reportados durante 67 años. La expedición duró 10 días. Utilizaron equipos de sonar para mapear las estructuras sumergidas. Los resultados fueron sorprendentes. Durante la marea alta, cuando el agua cubría las ruinas, el sonar detectó estructuras organizadas, paredes, pasillos y algo más perturbador. Las celdas todavía estaban intactas. Los barrotes seguían en su lugar, las puertas seguían cerradas. Como si después de 67 años bajo el agua, la prisión se negara a desmoronarse completamente. Los buzos descendieron en 6 ocasiones diferentes. Durante la primera inmersión, documentaron la estructura exterior, tomaron fotografías, midieron dimensiones. Todo procedió normalmente. Durante la segunda inmersión, entraron al edificio, navegaron por los pasillos inundados y encontraron algo que los perturbó. Objetos personales, todavía ahí. Zapatos, cinturones, pedazos de ropa, cubiertos de algas y percebes, pero reconocibles. Pertenencias de prisioneros que nunca fueron recuperadas. La tercera inmersión fue la más inquietante. 2 buzos, Fernando Rojas y Patricia Salazar, exploraron el segundo piso. Entraron a una celda y encontraron algo que los dejó helados. Marcas en las paredes, arañazos profundos, como si alguien hubiera intentado cavar a través del concreto con las uñas. Y mensajes tallados en la piedra. Ayuda, nos ahogamos, malditos. Los mensajes todavía eran legibles después de casi 7 décadas bajo el agua. Fernando intentó fotografiar los mensajes, pero su cámara falló. La batería se drenó instantáneamente. Patricia intentó con su cámara, misma falla. Y entonces ambos sintieron algo, un cambio en la temperatura del agua. Se volvió helada, de 23 grados a 11 grados en segundos, sin explicación lógica. Fernando revisó su medidor, confirmó la lectura, imposible, pero real. Y entonces escucharon algo, a través de sus cascos,
Un sonido metálico, como barrotes siendo sacudidos, como cerraduras siendo golpeadas, venía desde las celdas vecinas. Fernando iluminó con su linterna. Las celdas estaban vacías, pero el sonido continuaba, cada vez más fuerte, cada vez más desesperado. Ambos buzos salieron inmediatamente. Cuando llegaron a la superficie, estaban temblando, no por el frío, por el miedo. El doctor Cordero intentó explicar los fenómenos. Sugirió que las corrientes marinas podían crear efectos acústicos, que los cambios de temperatura podían deberse a corrientes frías subterráneas. Pero los buzos no estaban convencidos. Habían sentido algo más, una presencia, como si algo los estuviera observando, como si algo no quisiera que estuvieran ahí. Las inmersiones 4 y 5 procedieron sin incidentes mayores, pero durante la sexta inmersión ocurrió algo que terminó la expedición prematuramente. Un buzo llamado Carlos Méndez estaba explorando el primer piso. Entró a una celda y sintió algo tocar su pierna. Miró hacia abajo, no vio nada, pero sintió manos agarrándolo, jalándolo hacia abajo. Carlos intentó nadar hacia arriba, pero algo lo retenía. Jaló la cuerda de emergencia. Lo sacaron con dificultad, como si algo estuviera resistiendo, como si algo no quisiera dejarlo ir. Cuando Carlos llegó a la superficie, tenía marcas en sus piernas, marcas rojas, como dedos, como si alguien lo hubiera agarrado con fuerza. Los médicos no tenían explicación. No había nada en el agua que pudiera causar esas marcas. Carlos se negó a descender nuevamente. Los otros buzos estuvieron de acuerdo. La expedición terminó ese día. El informe final fue publicado en 1983. Confirmaba la existencia de las ruinas. Documentaba las estructuras intactas. Mencionaba las anomalías térmicas, pero evitaba cuidadosamente cualquier mención de fenómenos paranormales. El doctor Cordero escribió en sus conclusiones: la prisión insular de San Cristóbal permanece como testimonio de una de las peores tragedias penitenciarias de Venezuela. Las condiciones del sitio hacen que la exploración adicional sea técnicamente desafiante y potencialmente peligrosa. No se recomienda investigación futura. En 1995, un equipo de investigadores paranormales de Colombia visitó la Isla de los Condenados. Traían equipos especializados, medidores EMF, grabadoras digitales, cámaras térmicas, detectores de movimiento. Pasaron 4 noches acampando en la isla. Los resultados fueron documentados en un libro publicado en 1997 titulado Prisiones Fantasma de América Latina. Durante la primera noche, los medidores EMF registraron fluctuaciones extremas entre las 11 y las 12 de la noche. Picos de actividad electromagnética que aparecían y desaparecían sin patrón predecible. Durante la segunda noche, las grabadoras capturaron voces, cientos de voces, susurrando, gritando, pidiendo ayuda. «Abran las puertas, nos ahogamos, ayuda». El análisis posterior reveló al menos 53 voces diferentes, todas masculinas, todas desesperadas. La tercera noche fue la más intensa. A las 11:42, exactamente la hora de la marea de tormenta, todas las cámaras térmicas detectaron simultáneamente figuras emergiendo de las ruinas. Figuras humanas, caminando, corriendo. Los investigadores contaron más de 100 figuras. Todas se movían erráticamente, como si estuvieran huyendo de algo, como si estuvieran reviviendo sus últimos momentos. Las figuras corrían hacia la costa. Después se detenían, miraban el agua y regresaban corriendo hacia las ruinas. Repetían el patrón una y otra vez, durante aproximadamente 20 minutos. Después, todas simultáneamente se detuvieron. Se quedaron inmóviles y lentamente se hundieron, como si el agua invisible las estuviera cubriendo, como si se estuvieran ahogando nuevamente. El líder del equipo colombiano, el parapsicólogo Dr. Héctor Vargas, concluyó en su libro: «La Isla de los Condenados no es simplemente un lugar embrujado. Es una grabación. Un momento de trauma tan intenso que se ha impreso en el tejido de la realidad. Los prisioneros no están muertos en el sentido tradicional. Están atrapados.
reviviendo eternamente sus últimos momentos. Y en ciertas condiciones, ese momento se vuelve visible para los vivos. Pero, ¿qué explica la persistencia de estos fenómenos? ¿Por qué después de más de un siglo, la prisión fantasma sigue manifestándose? Varios expertos han propuesto teorías. El Dr. Mendoza sugirió que las condiciones geológicas únicas de la isla, combinadas con corrientes marinas específicas, podrían crear efectos acústicos y ópticos que explican algunos fenómenos. Sonidos que viajan distancias inusuales, reflejos de luz que crean ilusiones. Otros investigadores proponen explicaciones más esotéricas. El antropólogo Dr. Luis Morales argumenta que la muerte súbita y violenta de 412 personas en un mismo lugar generó lo que él llama trauma colectivo residual. Según su teoría, eventos de extremo sufrimiento pueden alterar un lugar a nivel energético, creando condiciones donde el pasado y el presente se superponen. Comparaciones con otras prisiones abandonadas en el mundo revelan patrones similares. La prisión de Alcatraz en Estados Unidos reporta fenómenos paranormales, voces, apariciones, sonidos de celdas cerrándose. Lo mismo ocurre con la prisión de Port Arthur en Australia y con la prisión de Kilmainham en Irlanda. Todas fueron sitios de sufrimiento extremo. Todas involucran encierro, desesperación y muerte. Y todos reportan manifestaciones de prisioneros muertos. La ciencia convencional no tiene explicación definitiva. Los escépticos argumentan sugestión colectiva, interpretaciones erróneas de fenómenos naturales y el poder de las leyendas para influir en la percepción. Pero los testigos, cientos de testigos a lo largo de más de un siglo, insisten en lo que vieron, escucharon y sintieron. Y hay un detalle que nadie puede explicar: las marcas. Las marcas físicas que algunas personas han reportado después de visitar la isla. Arañazos, moretones, marcas de dedos, como si algo invisible los hubiera tocado. Como si manos de los muertos todavía pudieran alcanzar a los vivos. En 2010, el gobierno venezolano declaró la Isla de los Condenados como Patrimonio Histórico Protegido. Prohibió visitas sin autorización especial, prohibió buceo, prohibió cualquier actividad comercial. Pero las prohibiciones no detienen a los curiosos. Cada año, personas intentan visitar la isla. Algunos buscan emociones, otros buscan pruebas de lo paranormal, y algunos nunca regresan. Porque eso es lo que nadie quiere admitir públicamente. Gente desaparece en la Isla de los Condenados. No frecuentemente, pero ocurre. En 2003, un turista alemán desapareció después de visitar la isla. Su bote fue encontrado vacío. En 2011, 2 pescadores locales desaparecieron cerca de la isla. Sus cuerpos nunca fueron encontrados. En 2019, un fotógrafo venezolano desapareció después de pasar la noche en la isla. Su cámara fue encontrada en las ruinas, sin tarjeta de memoria, sin explicación. Las autoridades atribuyen estas desapariciones a accidentes, ahogamientos, corrientes peligrosas, pero los cuerpos nunca aparecen. Y los lugareños tienen otra explicación. Dicen que la prisión todavía acepta prisioneros, que las celdas todavía tienen espacio, y que a veces, cuando alguien es elegido, cuando alguien escucha las voces, en el momento exacto, cuando alguien siente la llamada, es arrastrado hacia las ruinas, hacia las celdas, hacia donde 382 prisioneros llevan más de un siglo esperando que alguien abra las puertas. Y cuando alguien entra, las puertas se cierran y nunca se vuelven a abrir. La prisión insular de San Cristóbal permanece en ruinas, 109 años después de la marea de tormenta, con sus celdas todavía intactas, con sus barrotes todavía cerrados, con sus 412 víctimas dispersas entre las ruinas sumergidas y las profundidades del Golfo de Cariaco. Y según todos los testimonios acumulados durante más de un siglo, nada ha cambiado. Los prisioneros siguen ahí. No físicamente,
pero de alguna forma más real que cualquier cuerpo de carne y hueso. Existen en el momento, en el trauma, en el instante congelado entre la vida y la muerte. La isla de los condenados está oficialmente restringida. El gobierno venezolano mantiene la prohibición desde 2010. Está prohibido desembarcar, está prohibido bucear, está prohibido acampar. Las multas son severas, pero las prohibiciones no detienen a los curiosos. Cada año, docenas de personas ignoran las señales de advertencia. Algunos buscan emociones, otros buscan pruebas de lo paranormal, otros simplemente no creen en las historias. En marzo de 2023, un grupo de influencers de Caracas viajó al Golfo de Cariaco específicamente para visitar la Isla de los Condenados. Querían grabar contenido para sus canales de YouTube y TikTok. Historias de terror, lugares embrujados, ese tipo de contenido que genera millones de vistas. Eran 4, 2 hombres y 2 mujeres, todos entre 24 y 30 años. Llegaron a la isla un sábado por la noche, 26 de marzo, aniversario exacto del desastre, 108 años después. Instalaron cámaras, encendieron luces LED, comenzaron a transmitir en vivo. Durante la primera hora, todo fue normal, bromeaban, se burlaban de las leyendas. Uno de ellos, un chico llamado Andrés Fuentes, gritaba hacia las ruinas: «¡Prisioneros fantasmas, muéstrense, queremos verlos!». Sus amigos reían, los comentarios en vivo se multiplicaban, miles de personas observando. A las 11 de la noche, la temperatura bajó drásticamente. Una de las chicas, María Rodríguez, comentó que hacía frío, anormalmente frío para el clima caribeño. Revisó su teléfono, la temperatura había bajado de 28 grados a 14 grados en menos de 15 minutos, sin explicación. A las 11:30, las cámaras comenzaron a fallar, todas simultáneamente. Las transmisiones en vivo se cortaron, los teléfonos se apagaban. Andrés intentó reiniciar su equipo, no funcionaba. Y entonces escucharon los gritos, claros, inconfundibles, docenas de voces, gritando: «¡Ayuda! ¡Sáquenos! ¡Nos ahogamos!», viniendo desde las ruinas. Los 4 se quedaron en silencio. Ya no reían. María fue la primera en ver las figuras, sombras oscuras, moviéndose entre los escombros. Contó 12, después 20, después perdió la cuenta. Las sombras se movían erráticamente, como si estuvieran corriendo, como si estuvieran huyendo de algo. Y entonces algunas sombras se detuvieron, se quedaron inmóviles, mirando directamente hacia el grupo. Los 4 influencers retrocedieron. El miedo había reemplazado la burla. Andrés intentó grabar con su teléfono, pero la pantalla mostraba solo estática. Y entonces escucharon algo más: agua, el sonido de agua corriendo, de agua inundando. Pero no había agua, el suelo estaba seco, era marea baja. Sin embargo, el sonido continuaba, cada vez más fuerte. Como si una ola gigante estuviera acercándose. Uno de los chicos, Roberto Silva, comenzó a caminar hacia las ruinas. Sus amigos lo llamaron. Él no respondía. Caminaba como hipnotizado. Andrés corrió, lo agarró del brazo. Roberto se resistió, gritó: «¡Tengo que entrar! ¡Tengo que abrir las puertas! ¡Están atrapados!». Sus ojos estaban vidriosos, como si no estuviera realmente ahí. Entre los 3 lo sujetaron, lo arrastraron hacia el bote. Roberto luchaba, lloraba, gritaba cosas sin sentido. «El agua está subiendo, se están ahogando, tengo que ayudarlos». Pero no había agua, no había nadie ahogándose, solo las ruinas vacías. Y las sombras, observando. Lograron subir a Roberto al bote, remaron desesperadamente hacia el continente. Roberto colapsó, se desmayó. Despertó en el hospital 2 horas después. No recordaba nada después de escuchar los gritos. Pero los médicos encontraron algo perturbador. Sus pulmones contenían agua salada, como si hubiera estado bajo el agua, como si se hubiera estado ahogándose. Pero nunca había entrado al agua, nunca se había mojado. Los médicos no tenían explicación.
Los 4 abandonaron el estado Sucre al día siguiente, nunca publicaron el video, nunca hablaron públicamente sobre lo que pasó, pero en entrevistas privadas con investigadores paranormales, todos confirmaron la misma historia. Vieron las sombras, escucharon las voces, y Roberto fue llamado. Casi se lo llevaron, y si no hubiera sido por sus amigos, habría entrado a las ruinas, y nunca habría regresado. Los habitantes del Golfo de Cariaco lo saben. Lo han sabido durante 109 años. La isla de los condenados no es solo el sitio de una tragedia, es una herida abierta en la realidad, un lugar donde el tiempo se rompió, donde 412 personas quedaron atrapadas en el momento de su muerte. Y esas personas no han olvidado, no han perdonado, y no descansarán hasta que alguien, de alguna forma, abra las puertas, hasta que alguien los libere. Cada 26 de marzo, las familias descendientes todavía se reúnen en la costa, lanzan flores al agua, encienden velas, rezan por las almas perdidas y escuchan, porque en esa fecha los fenómenos se intensifican, los gritos son más fuertes, las sombras más visibles, las voces más claras. Como si en el aniversario de su muerte, los prisioneros de la isla de los condenados gritaran más fuerte, exigiendo ser recordados, exigiendo justicia, exigiendo libertad. Pero la libertad no llega. Y mientras las ruinas permanezcan en pie, mientras las celdas sigan cerradas, mientras el trauma permanezca sin resolver, los muertos seguirán manifestándose. Seguirán llamando, seguirán arrastrando a los vivos hacia su mundo congelado. Porque en la isla de los condenados, las puertas nunca se abrieron, los prisioneros nunca escaparon, y la prisión que la marea alta borró del mapa nunca realmente desapareció. La próxima vez que estés cerca de una costa, o que escuches gritos donde no debería haber nadie, o que veas sombras moviéndose en ruinas abandonadas, presta atención, porque tal vez, solo tal vez, estás cerca de la isla de los condenados. Y si escuchas voces llamándote, si sientes la urgencia de acercarte, si ves las sombras esperando, no vayas. No importa cuánto lo desees, no importa cuánto sientas que debes hacerlo, porque esas celdas todavía están cerradas, esos barrotes todavía están intactos, y los prisioneros todavía están atrapados, esperando que alguien entre, esperando que alguien tome su lugar, para que ellos finalmente puedan salir. Y si cometes el error de entrar, si cruzas el umbral de esas ruinas malditas, si pisas el interior de esas celdas que llevan 109 años esperando, las puertas se cerrarán detrás de ti, los barrotes se trabarán y te convertirás en el prisionero número 413, atrapado, encerrado, ahogándote eternamente en agua que no existe, gritando por ayuda que nunca llegará, condenado a repetir para siempre los últimos minutos de terror que vivieron 382 hombres en la noche del 26 de marzo de 1915, cuando la marea alta borró la prisión del mapa, pero nunca borró a los prisioneros, porque ellos siguen ahí, esperando, siempre esperando.